Entonces, de manera general, cuando estamos hablando de ética, desde el punto de vista del análisis de la conducta, se deben tener en cuenta tres preguntas. Lo primero es responder a qué es lo correcto. Lo correcto depende del contexto sociocultural que se encuentre en determinado individuo. Esto implica que las prácticas van a ir cambiando y lo que se considera apropiado depende de cómo se vaya identificando que es efectiva una práctica y se vaya multiplicando, y cuáles prácticas van a ser poco efectivas y van a ir desapareciendo. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los aspectos legales y las políticas de las instituciones en las que se puede encontrar en un momento dado el individuo. Y finalmente, hay instituciones que con el fin de regular las prácticas y con el fin de protegerle a la sociedad han identificado códigos de comportamiento, como lo ha hecho la APA, el Colegio Colombiano de Psicólogos y el BOAR del análisis de la conducta, en los cuales se determinan cuáles son los principios de conducta que debe seguir un individuo. Sin embargo, adicional a esto, se debe tener en cuenta que cuando un individuo particular está tratando de implementar una intervención, es posible que su propia historia o el contexto en el que se encuentra en un momento determinado tiendan a influenciar sus decisiones. De forma que si para el individuo creció en un contexto en el que la práctica habitual es el castigo, entonces va a tender a seleccionar el castigo como una estrategia de modificación de la conducta más habitualmente que, por ejemplo, estrategias de refuerzo. O si, por ejemplo, un determinado procedimiento que es necesario resulta impráctico o difícil de aplicar en un contexto, o hay una presión de una persona externa como un jefe que está llevando a que se implemente otro tipo de procedimiento, la persona puede dejarse llevar por ese tipo de influencias en lugar de tener en cuenta que es lo más apropiado para el individuo. Entonces, lo que se espera es que la formación del individuo y el conocimiento sobre estos estándares éticos no permitan que ni la historia ni los factores contextuales afecten esa toma de decisiones. En algunas ocasiones en las que es difícil determinar qué es lo que qué es lo más apropiado por realizar, se debe utilizar el consejo de pares o buscar supervisión o consultoría con otras personas de forma que sea mucho más sencillo solucionar algunos dilemas. Tal es el caso de los comités de ética o la perspectiva de un colega. La segunda pregunta es acerca de si vale la pena realizar la modificación. Y para eso es importante tener en cuenta tres criterios. Lo primero es lo que se va a modificar. Cuando se selecciona una conducta para modificar, es importante tener en cuenta que ésta tenga un impacto para la vida de la persona. De manera que se debe enseñar solamente comportamientos que vayan a generar una mejora en la calidad de la vida de la persona. Contraejemplos de este caso sería enseñarle a un adulto con dificultades en el desarrollo a colorear, o enseñarle a discriminar señales de tránsito a una persona con dificultades motoras que no se va a desplazar por sí mismo. El segundo criterio que se debe tener en cuenta es sobre el costo-beneficio. En este caso, lo que se está buscando es que las dificultades, los costos y la inversión en términos emocionales, económicos y de talento humano para realizar una modificación deben ser equiparables a lo que la persona va a obtener al recibir el cambio. De manera que si el individuo se le va a enseñar a leer, pero es un adulto que tiene dificultades importantes en la discriminación de vocales y en la verbalización, va a implicar costos altísimos y probablemente la persona no vaya a utilizar ese comportamiento de manera apropiada en su contexto natural. En contraposición a un niño con dificultades en el desarrollo también, al que se le puede enseñar a leer, al que sin embargo se prevé que va a poder generalizar la habilidad y aprender la habilidad para aplicar en otros contextos. Finalmente, los procedimientos que se emplean deben ser válidos socialmente. Esto implica que se deben aplicar procedimientos que vayan de acuerdo con los estándares culturales y con lo que se haya mostrado que funciona. De esta manera, por ejemplo, utilizar golpes o dolor como una estrategia de modificación de conducta es inaceptable desde el punto de vista legal, es inaceptable desde el punto de vista cultural y lo es también desde el punto de vista de la utilidad que ha mostrado la literatura, en la cual se muestra todo lo contrario, que utilizar el dolor como estrategia de modificación genera más efectos dañinos que positivos. La última pregunta hace referencia a qué es ser un buen analista de la conducta. Y esto tiene que ver tanto con la competencia que muestra el profesional en la aplicación de los procedimientos, tanto como la forma en que logre implementar su conocimiento científico, sus habilidades terapéuticas, junto con sus valores, sus responsabilidades y sus derechos. Esto implica que la persona no va a sacrificarse a sí misma más allá de lo razonable
va a buscar el bienestar de la persona a la que está interviniendo, va a reducir el daño que recibe la persona y al mismo tiempo que se adhiere a los códigos planteados por las instituciones que rigen su práctica. El llevar a cabo la práctica de esta manera, regulada de forma apropiada, va a permitir que cuando se tomen decisiones no se haga sobre la base del sentido común y se tenga en cuenta siempre las prácticas más efectivas y que brinden el mayor bienestar. Esto le va a permitir al profesional tomar decisiones basadas en estándares éticos que va a implicar que sus acciones van a ser rectas y va a cometer la menor cantidad de errores y va a ponerse en la menor cantidad de situaciones en las que pueda ocurrir algún daño hacia el individuo, tales como prácticas de explotación emocional o otro tipo que tienden a ocurrir cuando no se tienen en cuenta los estándares éticos.